La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de buenas tardes, estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, como siempre, nos encontramos para participar, para conocer tantas cosas lindas que hacen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en varios lugares del país. Nosotros en estos días, en este mes, estuvimos recorriendo y estamos recorriendo sobre todo por las comunidades de Luque que nos están llamando. Ellos están entusiasmados y entonces visitamos la comunidad que ya hemos también hecho saber, ¿verdad?, las actividades de estos grupos y de estos jóvenes. Estuvimos por Costa Sosa, hoy de nuevo estamos por aquí en la capilla, ¿cómo se llama la capilla de ustedes? Santo Rey. Santo Rey, entonces, que ellos festejan el 6 de enero, siempre la fiesta del patrono de ellos, sería el rey Baltasar. Bueno, vamos a conocer, hay un grupo que ahí se llama, y ahora todos le vamos a conocer al grupo Jolige. Entonces después ya le vamos a hacer también repetir este mismo nombre porque suena muy bien y ellos nos van a explicar lo que significa Jolige. Lo importante es entender, ¿verdad?, y saber quiénes son estos chicos, quiénes son estos jóvenes, estos adolescentes que están haciendo un camino, sobre todo para sentirse útiles dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro de la sociedad. Vamos a presentarnos porque ellos son numerosos, aquí ciertamente que no están todos los que participan, pero es un lindo grupo que ofrece también lindas cosas a sus compañeros, a los otros jóvenes. Vamos a comenzar entonces presentándonos como siempre. Bueno, por favor, vamos a comenzar ahí por la izquierda, los que están sentados en el suelo. Les vamos a dar entonces este privilegio ya que están sentados en el suelo. Bueno, ¿cómo te llamas? Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo María Paz N. Rodríguez y estoy en 7º grado, estoy en la Escuela Héroes de la Patria y estoy en Jolige hace 4 años. Ah, mira, por allá en el séptimo grado entonces, ¿eh? Bueno, en el grupo Jolige. Pasale entonces a tu compañerita que está a tu lado, vamos a conocer. ¿Cómo te llamas vos, niña? A ver un poco, por favor. Yo soy Karen, estoy en 7º grado en la Escuela La Residenta y estoy empezando Jolige. Muy bien, entonces pasale a tu compañerita, aquí vamos a ver un poco cuál es tu nombre, ¿qué grado estás también? Hola, yo soy Araceli, estoy en el 7º grado y estoy en la escuela Turquía y estoy empezando Jolige. Bueno, y no me dijiste, espera, vos ya te apuré demasiado, no me dijiste de qué cluso. Olimpia. Olimpia, hay un olimpista aquí, bueno, pasale a tu compañerita, fuerza, fuerza. ¿Cómo te llamas, niña? Yo me llamo Romina. Tengo 12 años, entro en la escuela San Ramón, entro en 6º y estoy empezando en Jolige. ¿Cuántos años tenés, me dijiste, niña? 12. 12 añitos. ¿Y tu nombre? Romina Ortega. Romina, Romina. ¿Y no me dijiste de qué club sos, Romina? Olimpia. Olimpia también. Bueno, vamos entonces, aquí los olimpistas parece que están ganando. Y aquí de este otro lado ustedes no me dijeron, a ver un poco, pasarle por el micrófono, ¿de qué club son ustedes? Ustedes no me dijeron nada de su club. ¿Vos qué club son? Guaraní. ¡Guaraní! ¡Campeón! Muy bien. ¿Y vos de qué grado? Olimpia. ¿De qué club? Olimpia, otra olimpista. Bueno, vamos a comenzar ahora por la derecha, aquí las que están sentadas a mi lado. Vamos a conocerles también, estas que pertenecen al grupo Jolige. Después vamos a presentar y vamos a decir qué significa Jolige y en qué andan estas niñas. ¡Fuerza! Hola, yo soy Milena, entro en el Colegio Nacional de Luque, estoy en primer año de la media y mi club es Olimpia. Ahora me cambiaron todo, che. Yo la vez pasada encontré todo grande Guaraní, ahora me están cambiando todo Olimpia, che. Bueno, pasale ahí a tu compañera el micrófono y vamos a escucharle. ¿Cómo te llamas, niña? Buenas tardes. Buenas tardes, yo me llamo Dulce Ortega, tengo 17 años. Estoy en el 2º de la media y estoy en el Colegio Nacional Héroes de la Patria. 2º de la media, y vos sos de Guaraní. Viste que de Guaraní, menos mal, aquí estamos dos contra dos ya. Bueno, y vos, niña, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, yo me llamo Shirley Ortega,
Tengo 12 años. Estoy en la residenta, séptimo grado, y soy del club Guaraní. Guaraní también. Menos mal que te sentaste a mi lado, che. Bueno, entonces aquí Shirley. ¿Y vos, niña, cómo te llamas? ¿Qué tal? Yo soy Brisa Amarilla. Estoy en el 9º grado de la escuela Sinaí. Tengo 14 años y soy del club Olimpia. Mira, vas y todo, lobo, me míralo ya, con desprecio a lo de Guaraní, ¿verdad? Bueno, pasale ahí. No, tampoco así, ¿verdad? Bueno, pasale a tu compañerita. Vamos a escucharle cómo se llama. ¿Cuál es tu nombre, niña? Buenas tardes, yo me llamo Fátima Ortiz. Estoy en el 2º de la media en Isidoro Saracho y soy del Club Guaraní. ¡Del Club Guaraní! Bueno, estamos ganando ya ahora. Que vea, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Y después? ¿Y vos, niña? Buenas tardes, yo me llamo Camila Montserrat. Tengo 13 años, estoy en el 8º grado y soy del club Olimpia. Yo pensé que hacía el Luque, mae. Ni una luqueña no hay aquí. Ustedes viven en Luque, pero no son de Luque. Bueno, pero que sean de Guaraní me gusta. Eso es lo único que se les perdona. Todo lo demás no. O Guaraní o Luque, lo único que se les perdona. Bueno, fíjense, queridos jóvenes, ahora entonces nosotros queremos compartir con ellos, ciertamente, que es un grupo mucho más numeroso. Ellos nos van a explicar. Se llama Jolige. Bueno, ustedes entonces van a explicar mejor cuál es el objetivo, qué es lo que están haciendo. Después también vamos a ver muchas de las representaciones que ellos hacen en diversos lugares. Son niños, adolescentes, jóvenes que se dedican también al servicio, no solamente de su comunidad, sino que también ellos incluso reciben así otras invitaciones y van por otros lugares para que puedan animar a otros jóvenes, a otros adolescentes, a otros niños con el arte. Y esto es lo lindo, esto es lo que hace crecer a todos nuestros jóvenes. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida,
me mira. Celebra la vida, celebra la vida. Estamos volviendo en este domingo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí en Luque nosotros compartiendo con estos chicos, con estos adolescentes y jóvenes que tienen un lindo grupo que se llama Jolige. Y bueno, vamos a ver un poco y a ver si otros grupos, otros jóvenes también se entusiasman, imitan, o tal vez ya hay muchos otros jóvenes y grupos que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Prestando un servicio a través del arte, prestando y evangelizando, ¿verdad? Con este servicio tan lindo que es el arte, este don tan lindo que el Señor nos ha regalado. Bueno, vamos a hablar un poco y vamos a preguntarle aquí a las niñas que están participando hoy de nuestro programa, ¿qué significa Jolige? Vamos a escucharte un poco, explicarnos un poco y que toda la audiencia, que toda la gente pueda saber verdaderamente lo que significa Jolige. Jolige significa jóvenes liberados por Jesús. Jóvenes liberados por Jesús. Entonces, el significado de Jolige. Bueno, y vamos a ver un poco, a ver, explícame un poco también qué es lo que hace Jolige, cuáles son estas actividades, así como dicen, jóvenes que son liberados verdaderamente por Jesús. Bueno, nosotros hacemos presentaciones de festivales, también hacemos Festival de la Familia. La semana pasada hicimos una presentación de apertura en la Pascua Joven. Y también apoyamos a la Fundación Lucha. Bueno, ¿qué significa eso de la Fundación Lucha? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué ustedes le ayudan a esa fundación? Consiste en juntar tapitas para ayudar a los niños con cáncer. Ya, ¿y cómo hacen? ¿Van por la calle, van en las casas? ¿Cómo hacen para juntar todas esas tapitas? ¿Y quiénes son los que juntan? Y cada uno desde su casa va juntando. Y después, después nos unimos en la capilla y unimos todo lo que tenemos. Ya, ¿y cuánto juntamos? ¿Juntamos mucho? ¿Una bolsa, dos bolsas, tres bolsas? Más que eso. ¿Más que eso? ¿Así? ¿Y qué? ¿Tapita de qué, por ejemplo? ¿Ese tiene que ser ese de qué es? ¿De aluminio? ¿O qué clase de tapita? ¿O cualquier de gaseosa, tapita? plástico. ¿Plástico? Sí. Ah, de plástico. Y todo eso tienen que ir juntando. Sí. Ya. Entonces, ustedes me dijeron que también hicieron la apertura de Pascua Joven. Sí. Bueno, ¿y en qué consistió esa apertura? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo ustedes entonces representaron? Vinimos a bailar dos coreografías. Uno se llamaba Confío y el otro Celebra la Vida. Ya. ¿Y quién les pidió? ¿Ustedes pertenecen a la comunidad? ¿Ya directamente se les pidió a ustedes? ¿O ustedes se ofrecieron? ¿Ustedes suelen salir por otros lugares también a hacer esas presentaciones? ¿Por eso que vinieron? ¿O cómo fue para que ustedes vayan a presentar eso al inicio de la Pascua Joven? Y se nos pidió, ya somos parte acá de la comunidad, todos son parte de la comunidad prácticamente y ya somos reconocidos acá en la capilla. Ya, bueno, y a ver un poco, ¿y quién me va a explicar cómo nació Jolige? ¿Alguien sabe cómo nació Jolige? ¿Alguien me puede explicar? Vos, bueno, vamos a escucharte un poco. ¿Cómo nació Jolige? ¿Cómo es el origen? ¿A quién se le ocurrió? Y después cómo fue creciendo también, porque eso es muy importante. Los misioneros de la Sagrada Familia hicieron un espacio para los jóvenes y adolescentes de la capilla para que puedan llegar a servir a través de la danza y los teatros. Ajá. O sea que ahí comenzaron ustedes, pensaron. ¿Y quién es la que ideó? ¿Una señora, el país o quién? ¿Quién es el que le invitó para que se forme ese grupo Jolige? El grupo de la Sagrada Familia hizo un espacio para los jóvenes y de la capilla para que se puedan animar a venir a esta hermosa familia. Ah, ya. Y ahí entonces. Bueno, y vos más o menos, ¿desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que estás Jolige? ¿Hace mucho tiempo o hace poco nomás? Desde que empezó, pero todavía no tenía la edad que correspondía. Vos estás desde que empezó, pero Sí. ¿hace cuánto tiempo que comenzó? ¿Hace un año, 2 años, 3 años? Empezó en el 2017, como hace 4 años. ¿Y vos no tenías la edad? No, ¿Vos cuántos años tenías ahora? 12. 12 años, bueno. ¿Y si de 2017 cuántos años tenías? Como 8. 8, sí. 4 años atrás. Sí. Y entonces tenía que ser ¿cuántos años cumplidos? 12, 12. 10, 12. 12. Para pertenecer. Bueno.
Pero hay algunas entonces que aquí tienen menos de 12. ¿Quién tiene menos de 12? ¿O toditos tienen 12? Yo, pero voy a cumplir. Pero vos ya estás grandota ya, vos tenés 11, casi Sí. 12 años. Bueno, Sí. pero ya te aceptaron dentro del grupo. Así es. Bueno, a ver un poco, pasale a tu compañerita que está a tu derecha. ¿Y vos cómo hiciste para entrar? ¿Vos cuántos años tenés ahora? 12. 12, exacto luego. Sí. Bueno, ¿y cómo hiciste para entrar? ¿Quién te invitó? ¿Quién te dijo que tenías que venir aquí a Jolige a participar? Mi hermana. ¿Tu hermana? Dulce. Ah, o sea que te agarró de tu oreja, amiga, ¿te va conmigo o si no? ¿Así vio fue? No. ¿No? ¿Y cómo fue entonces? Me dijo que si no me quería para ir. Y yo le dije que sí porque me gustaba. ¿Ah, sí? ¿Te gustaba lo? ¿Vos ya le veía a tu hermanita que bailaba, danzaba? Sí, porque yo era ya parte del grupo también, como Ah, ya ella. hacía luego, Sí. pero no oficialmente. No. Todavía tu contrato no estaba firmado. No. Bueno, pásale a tu compañerita. Bueno, ¿y vos cómo hiciste para venir a parar en Jolige? Me invitó mi prima y mi tío. ¿Quién? Mi prima Dulce y mi A la tío. cuenta. Todos aquí son parece parientes entonces. ¿Es Y la mi misma tío familia, Will. pero son todos de una familia o no? Más o Sí. menos. Bueno, aquí todo de Costa Sosa, todos somos parientes. Bueno, ¿y después qué hizo tu prima ahí? ¿Te agarró también? A vos no te agarró la oreja, te agarró de tu cabellito que es largo luego. ¿Y después y qué te dijo? Me preguntó si quería venir y yo le dije que sí porque yo venía también a verle a ella. Y Ah, me vos ya gustó. venía luego, ya bailaba luego, ya veía luego. Y entonces ahí fue un pase oficial ya. Bueno, ¿y qué dijo tu mamá, por ejemplo, tu papá? ¿Qué dijeron? A mi ¿Les mamá gustaba? le gustó. ¿O al comienzo te dijeron, no, mi hija, ¿cómo estás ahí? A mi mamá le gustó que venga acá. ¿Y por qué decía a mi mamá? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y a tu papá? A mi papá también. Ah, bueno, ¿y por qué no decía a mi mamá y a mi papá? Si no, tu papá puede decir, mi hija habla mal contra, ¿verdad? Bueno, pásale a tu compañerita. Vos pareces la más chiquitita, pero sos la más grande, parece, ¿verdad? Bueno, ¿y vos cómo viniste a parar? Mi prima me invitó. ¿Quién es tu prima? Decime un poco quién es tu prima. Mi prima Dulce. Ah, Dulce, bueno. ¿Y Dulce, pero es dulce o es agria? Bueno, y te invitó y después, ¿qué le dijiste vos? Que sí quería venir. Así que vos querías venir. Bueno, ¿y qué vos haces en el grupo? ¿Qué? ¿Bailás, danzás, haces poesía? ¿Qué haces? Bailo. ¿Bailás? Sí. ¿Y bailás bien, vio? Más o menos. Más o menos. Bueno, yo quiero ver después, ahí vamos a ver después los bailes que ellos hacen. Y entonces ustedes le van a mirar aquí. ¿Cómo era tu nombre, me dijiste? Romina. ¿Eh? Romina. Rominita. Entonces vamos a verle Romina cómo se mueve. Mírenle, síganle los pasos entonces a Romina, que vino aquí también porque le invitó su prima Dulce. Bueno, y aquí ustedes que son las más grandes, vamos a comenzar por aquí, que tienen el micrófono. Pasale a tu compañera, vamos a saber un poco. ¿Y vos cómo viniste a parar aquí en el grupo, che? A mí también desde el principio me ¿También gustó. Dulce te invitó? No. Ah, yo ya estaba esperando ya eso. Bueno, ¿y qué pasó? A ver, contame un poco qué pasó. A mí al principio me gustó, pero tampoco tenía la edad para poder entrar. Ah, ya. ¿Y después al final? Y al final ya. Al Que ya final tengo te 13 aceptaron. años. Bueno, muy bien. Entonces así vamos a escucharle a las otras también. Pero ahora estamos llegando al tiempo, ya me están indicando. Vamos a escucharle después a las otras también con esta experiencia de esta linda tarea, de esta linda actividad que estos jóvenes, que estos adolescentes están realizando aquí dentro de esta comunidad. Es una comunidad muy dinámica, es una comunidad que trabaja y que ofrece también cosas lindas. Y eso es lindo verdaderamente también para una comunidad así como Costa Sosa, ¿verdad? Ellos son ya muy conocidos y no solamente aquí dentro, ¿verdad?, de la comunidad, sino que en otros lugares. Después también vamos a preguntarlos eso. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo confío en ti.
vida es vida sin parar. Palo Santo confía en ti. Estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en esta tarde, en este domingo, compartimos con el grupo Jolige de esta capilla, de esta comunidad que se llama Santo Rey Costa Sosa de Luque. Vamos ahora a seguir escuchando un poco, porque yo quiero saber un poco la vida de ustedes, a ver cómo lo que ustedes se han entusiasmado y que eso también pueda entusiasmar a otros niños, a otros jóvenes, sobre todo para que hagan un servicio siempre a su comunidad. Yo aprovecho también y les digo a todos los que están ahí, los jóvenes y las familias, las comunidades que siempre siguen nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que ustedes tienen ahí el numerito donde tienen que llamar y así también nosotros les visitamos a ustedes. Ya estamos queriendo comenzar de a poquito también a visitar todo nuestro país. Hay tantos jóvenes por tantas partes que tienen actividades tan hermosas. Mirar un poco lo lindo, lo positivo, la energía, la fuerza, los ideales que tienen nuestros jóvenes. Y sobre todo también nosotros si podemos incentivar para que ellos, ¿verdad?, siempre hagan cosas maravillosas. Bueno, vamos a ver quién tiene el micrófono ahora. Bueno, explícame un poco cómo es que vos llegaste aquí a este grupo y hace cuánto tiempo que vos estás con el grupo Jolige. Yo estoy hace 4 años y Brisa me invitó para formar parte del grupo. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Brisa. Brisa, la brisa del viento. ¿Y quién es Brisa? No está aquí entre nosotros hoy. Ah, vos sos Brisa, fíjate. Pero vos me dijiste otro era tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Brisa María. Dije. Ah, Brisa María. Ah, yo entonces soy el que ya me transcurre todo ya. Bueno, ¿y cómo es que la encontraste? ¿Ella es tu amiga, tu vecina? ¿Cómo hiciste para invitarle? Y venía acá en la capilla. Ah, venía a la capilla. ¿Y vos ya estaba? ¿Vos hace cuántos años que estás? Desde que empezó, hace 4 años. Hace 4 años. ¿Y ella también está hace 4 años, me dice? ¿Y cómo es? O sea, pero entonces ella entró después. Sí. ¿Después de cuántos meses? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Ya no te acuerdas? Ya no me acuerdo. Bueno, ¿y qué? ¿Vos del comienzo que estás? Sí. Brisa, bueno, ¿y cómo comenzó? O sea, son una de las fundadoras. ¿Entre cuántos jóvenes estaban ustedes, Brisa, cuando comenzaron? Empezamos con 12 jóvenes. 12. Sí. Ya. ¿Y qué es lo primero que comenzaron a hacer? ¿Qué es lo que pensaron? ¿Qué es lo que se les dijo? ¿Qué es lo que iban a hacer? Y en realidad con coreografías empezamos. Y empezamos con un festival de apertura y ahí la gente ya nos reconoció. ¿Así? Sí. O sea, que hicieron demasiado bien ya. Todos quedaron entusiasmados con ustedes. Sí. Y la aplaudían. ¿Y qué decían? Que sigan, fuerza. Sí, porque les gustó y era muy bueno ya que estábamos alabando a Dios sobre todas las cosas. Ya, a través de la coreografía. Sí. ¿Y tienen alguna profesora? ¿Quién les enseña, quién les ayuda a hacer las coreografías? Tenemos una profesora. ¿Profesora de qué? ¿De matemática? No, profesora de danza. Ah, de danza. Bueno, ¿y esa profesora qué es lo que les enseña? ¿La coreografía, los gestos? Las dos cosas, las coreografías y los gestos que tenemos que hacer. Y ustedes también intervienen y dicen, ¿por qué no hacemos de esta manera? ¿Por qué no hacemos de otra? ¿O no? ¿O siempre le obedecen nomás, ya hacen lo que ella les dice? Le obedecemos a la profesora. Así nomás, por ahora. Bueno, sí. ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 14 años. 14 años, por eso nomás todavía te quedas así calladita, ¿verdad? No. Ahí ya te quedaste ahí en silencio. Bueno, ¿y a vos te gustaría después en el futuro también estudiar danza, por ejemplo? ¿O no te Estudio danza. ¿Estudiar luego? Sí. ¿Y entonces? ¿Y cuántos años de danza ya tenés? Apenas empecé el año pasado. Ah, empezaste el año pasado. Desde ahí también te entusiasmaste. ¿Y qué tal? ¿Qué aprendiste ya en la danza? Mirá que yo me encontré con muchas chicas ya, así en el programa también de otras chicas jóvenes que estudian danza, ¿verdad? Algunas que ya se están por recibir. 12 años me decían que ya estaban estudiando, ¿entendiste? O sea, la danza clásica, la danza paraguaya, la danza del tamborín, la danza del tamborero, no sé cuántas danzas, hay muchísimas, ¿verdad? ¿Por qué te reí vos? Porque no hay eso, digo, ¿eh? Quiere decir que hasta yo ahora no conozco eso. Así, vos desconocés, ese es el tamborero. No, yo decía eso nomás porque yo bailo eso, ¿entendiste? Algo que yo inventé. Bueno,
Entonces, fíjense, aquí entonces, queridos chicos, vamos aquí a pasarle a tu compañerita. Bueno, ¿y vos? ¿Cuántos años ya que estás en este grupo y qué es lo que más te gusta de Jolige? Y yo empecé casi recién nomás. Casi recién. Sí. Ya. ¿Y Está qué hay que bien, decir sí. casi recién? O sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la verdad que me invitó. Ah, Dulce. Sí. No puede ser. Adiviné ya, mira. Sí. ¿Y qué te dijo Dulce? Vamos, vos también venís. ¿Vos cuántos años tenés? Y nosotros somos hermanas las tres. Ya. Ah, Dulce es tu hermana. Sí. Ah, pero entonces también a vos te agarró tu oreja Dulce y te trajo. No. O sea que te gustó luego siempre. Sí. Bueno, ¿y vos ya bailaste ya algo? ¿Ya hiciste alguna presentación? Sí, en Pascua Joven vinimos En Pascua Joven, pues Sí. ya participaste. ¿Y cuánto tiempo de práctica te llevó eso para que vos puedas también salir ahí al público y mostrarte que ya sabes hacer coreografía o danza? Y me costó mucho. ¿Te costó mucho? Sí. Pero si ustedes las tres son hermanas, entonces seguramente que ustedes tres practican en su casa. Sí. ¿Sí? No le dejan dormir a su mamá ni a su papá. No. Viste, ya sé todo yo, viste. Después ya voy a recibir la queja ya también. Bueno, Dulce, pasale más Dulce. Hoy demasiado famosa ya sos Dulce, che. Ya todos te conocemos Dulce. Bueno, ¿cómo es esta cuestión? ¿Por qué sos vos la que invitaba? Obvio, sos entonces la encargada del marketing del grupo. No. No, pero todito aquí lo que estoy escuchando, Dulce, 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 ¿verdad? Sí, porque son mis primas. Ah, porque son tus O sea, ellas primas. dos son mis hermanas. Sí. Pero vos, Dulce, ¿hace cuánto tiempo que estás con esto? Yo estoy hace 4 años. 4 años. Sí. Comenzaste y bueno, y a tu hermana también le trajiste hace 4 años, a tu prima hace 4 años. Hay una nomás que no es tu prima entonces. Ellas dos no son. Ellas dos lo que no son. Y después todito. No, ellas dos son. Ah, ellas dos son. Ah, los otros no. Ah, yo pensé que todo. Vos sos entonces la encargada así de juntar y formar grupo. Dulce, decime un poco, ¿pero son más integrantes o todos los que están aquí hoy? Ahora somos más, solamente que ahora estamos más reducidos. O sea, Claro, ahora sí, hoy estamos reducidos. Sí, pero somos más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hoy no pudieron venir, todos trabajan, estudian. Y creo que no pudieron venir, no avisaron que... Claro, no avisaron si podían o no pedían, ya. Porque yo le decía, con 2 o con 3 nomás ya basta, le dije, no, vamos a ir todito. Ah, bueno, listo. Ya que vinieron toditos, entonces estamos casi todos, mitad más 1, como se dice, ¿verdad? Como dicen los cerristas. Bueno, Dulce, y vamos a la última compañerita ahí que está a tu lado. ¿Y vos qué sos de Dulce? ¿Su prima, su sobrina, su qué? No, nada. Nada. ¿Cómo que nada? Soy su amiga, tenés que decir. Su amiga. Bueno. ¿Y vos cómo hiciste para entrar en el grupo Jolige? Y la verdad que al principio veía a ellos que bailaban y me gustó. Y entonces yo sola nomás me integré al Vos grupo. sola nomás. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que más te gusta del grupo Jolige? ¿Qué es lo que te llama la atención, te atrae así como joven? Ilegalmente, no sé. ¿No sabes? Puede ser la danza, la música, la coreografía, el estar en grupo, el compartir con tus compañeritas. O también te gusta porque vos así salís de tu casa. No es eso, ¿verdad? La danza y, la danza. y parte de la Bueno. evangelización también. Ya, bueno. Entonces estamos compartiendo con este lindo grupo de adolescentes en realidad y un poco de juventud también que están comenzando, pero sobre todo lo importante es que se están comprometiendo. Entonces nosotros, queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes, como siempre tenemos ahí los números que aparecen donde ustedes pueden llamar, escribirnos y decirnos aquí está nuestro grupo juvenil, aquí estamos nosotros los jóvenes, como también dijimos, de todo, no hace falta que sea simplemente de una capilla, no hace falta que sea simplemente de una parroquia, sino que todo lo que es actividad juvenil, cosas hermosas que estamos haciendo, ¿verdad? A favor de la sociedad, a favor de los demás. Vale la pena verdaderamente y tenemos que mostrar, ¿verdad? Porque hay tantas cosas lindas que nuestros jóvenes están haciendo y al mismo tiempo en que ellos están haciendo es como una práctica, ¿verdad? Hacia los valores y los principios generales para ofrecer caridad, para ofrecer lo mejor de ellos mismos a la sociedad. Bueno, volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia.
Estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo en que nos encontramos para compartir con el grupo. ¿Cómo se llama? Díganme fuerte, ¿cómo se llama el grupo? Jolige. Otra vez el grupo. Jolige. Bueno, el grupo Jolige, aquí de Santo Rey de Luque. Nos encontramos y hablamos y conocemos un poquitito con estos adolescentes que están y sobre todo que tienen ya esa mentalidad, ese chip, como se dice, esa semillita en el corazón de que quieren ya evangelizar, pero a través de cosas tan lindas y tan creativas como es la danza, como es la coreografía. Y ellos dicen que ya participaron en estos días también en la apertura de la Pascua Joven que hicieron en su comunidad. Aquí justamente nosotros estamos visitando Luque, nosotros hoy estamos en Costa Sosa, imagínense dónde vinimos. Así que ustedes también, queridos jóvenes, todo lo que quieran, escriban, ahí está el numerito donde pueden mandar el mensaje. Y Jóvenes para los Jóvenes se está acercando, les está llamando para que podamos compartir, ¿verdad?, con tantos otros jóvenes la música, la danza, el arte, el teatro y también otras cosas lindas de la caridad, del servicio que podemos hacer como comunidad, como iglesia. Esto es lo lindo, queridos chicos, queridos jóvenes, queridos papás. Bueno, pero ahora nosotros, como siempre, lastimosamente tenemos que ir redondeando nuestro programa porque estamos concluyendo. Después de haber escuchado a estos niños jóvenes, queremos también saber qué nos dicen, qué mensaje ellos nos quieren dejar, qué es lo que nosotros, según el corazón y el pensamiento de ellos, tenemos que procurar hacer, ¿verdad? Y entonces escuchemos. Vamos a comenzar aquí por mi izquierda, vos que sos Brisa. La Brisa suave nos va a hablar entonces y nos va a dar un mensaje ahora. Vamos a escucharte, Brisa. Bueno, el mensaje que le quiero dar a los jóvenes es que se animen a formar un grupo así como Jolige. Y si se animan a formar parte también de esta hermosa familia, que se animen, que no tengan miedo de mostrar que son cristianos. Qué lindo que es eso, ¿eh? Animarse verdaderamente, queridos jóvenes, a mostrar que somos bautizados, que somos cristianos, que podemos evangelizar a través de tantas maneras. Y una de ellas es como está haciendo este grupo Jolige. Y ellos están comenzando, pero es hermoso, ¿verdad? Bueno, pasale ahí a tu compañerita que está a tu izquierda y así vamos a conocer también qué mensaje vos le querés dejar, niña, a todos los que nos están escuchando, todos los que están siguiendo este programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que formen parte de nuestro grupo. Que vengan, sí, que formen. Pero estamos lejos, estamos nosotros en Costa Sosa. Por ejemplo, uno que me está viendo de Concepción, ¿qué vos le vas a decir a un joven que está viendo de Concepción? O un joven que está viendo, no sé, allá en Oviedo, en Ciudad del Este, o uno que está viendo en Encarnación, ¿qué le vamos a decir? Que vengan aquí al grupo. Sí. ¿Eh? Sí. Que vengan aquí al grupo. Demasiado lejos, Vamos a decirle que, bueno, ustedes anímense, dale compañero, ánimo, vayan a su capilla, júntense como grupo y hagan algo verdaderamente, ¿verdad?, por su grupo. Bueno, ¿quién es el que tiene el micrófono ahí que están sentados? Vos tenés el micrófono. Bueno, te sorprendía vos, niña. Bueno, decime un poco, ¿qué vos le haces así a tus compañeritas, por ejemplo? Contale por tu experiencia. ¿Vos te animarías a invitarles que verdaderamente vengan a tu grupo? O si no, que te animen también a hacer algo como vos estás haciendo. Sí, que se animen a irse en la capilla, y conocer más sobre Dios. Conocer más sobre Dios, ¿verdad? A través de Jolige vos le conocés a Dios. Con el grupo ustedes hablan de Dios, rezan. Sí. Sí, rezan. Antes de hacer la coreografía. Sí. Antes de danzar. Antes de hacer esa evangelización. Bueno, pasale a tu compañerita que está ahí a tu izquierda. ¿Y vos qué mensaje le darías a tus compañeritas y compañeritos por ahí? Que vengan a la capilla para bailar o para saber más de Dios. Ya, o sea, eso es lo importante, ¿verdad? A través de los grupos que nosotros podamos conocer a Jesús, podamos conocer a Dios y podamos comprometernos. Bueno, nosotros, queridos amigos, como siempre vamos concluyendo nuestro programa agradeciendo a Dios también, así como ellos dicen. Vamos a la casa de Dios para agradecer tantas cosas maravillosas y lindas que Él nos regala. Hoy, como todos los domingos, queremos entonces compartir con ustedes algo maravilloso de Dios, que es el cántico justamente de
el hombre, de las criaturas hacia Dios. Es una invitación a cantar a Dios con danzas y con tantas coreografías como hacen estos chicos a la alabanza y a la grandeza de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 150, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su poder, alábenlo con sus hechos portentosos, alábenlo con toda su grandeza, alábenlo con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos triunfantes, alabe al Señor todo ser que respira, aleluya. Bueno, se dan cuenta qué hermoso que es este salmo que nos invita a la alabanza del Señor. Y es lo que nosotros también hoy podemos mirar, este ejemplo tan lindo del grupo Jolige, que está aquí con nosotros hoy compartiendo. Son entonces estos adolescentes, estos chicos, jóvenes, ¿verdad?, que se están proyectando, que se están lanzando. Pero las felicitaciones también a las personas que les acompañan, ¿verdad? Porque se dan cuenta que estos son chicos aún, pero sin embargo tienen un respaldo hermoso de una comunidad, esa comunidad Santo Rey. Y al mismo tiempo esa comunidad se forma por familias, es decir, que hay familias que van acompañando a sus hijos, que se entusiasman también, ¿verdad? Entonces llevan a sus hijos para que ellos hagan cosas hermosas, cosas maravillosas. Y eso hoy le pedimos al Señor y sobre todo también a través de esta bendición. Que el Señor bendiga a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y que despierte en ellos ese deseo de mostrar, pero no simplemente por mostrar exteriormente, sino que de aquello que sale del interior del corazón, que es la fuerza del Espíritu de Dios que nos lanza al mundo para evangelizar. Así es que, queridos amigos, queridos jóvenes, queridos padres, querida familia, nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Vamos a hacer la señal de la cruz todos juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, queridos jóvenes, nos despedimos en el día de hoy y volvemos próximamente con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y les saludamos. Chao, chao. Hagan un chaucito ahí a toda la gente y hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.